Hola, hoy les quiero hablar de uno de los temas que más inquieta a las personas que van a comenzar el hobby o el trabajo de la fotografía, y es qué cámara debo tener, qué cámara debo comprar para arrancar. Esa respuesta casi que la podría poner como un ejemplo con respecto a un carro. Un carro es un objeto que te desplaza de un punto a otro. Hay carros de gama alta con cojinería de cuero, con aire acondicionado, con vidrios eléctricos, con mil detectores de espacio, etcétera, etcétera. Las cámaras son exactamente iguales. Hay cámaras de gama baja, cámaras de gama media y de gama alta. Lo más importante es uno entender que la función de una cámara es dejar entrar luz por un objetivo y plasmarla en un fragmento de película que es sensible a esta. En las cámaras uno podría decir que hay diferentes tamaños de película, tamaños de receptores de luz, que sería el formato de la película. Vamos a arrancar en este caso con la más básica, que es la de 35 milímetros. De ahí para abajo también hay cámaras más pequeñas, pero no vamos a hablar de ellas porque son ya casi que obsoletas. Esta cámara de 35 milímetros obedece a su nombre porque la película que se utiliza es una película que se va a conocer como el nombre de 35 milímetros. En un almacén de fotografía, cuando tú vas a pedir una película, dices película de 35 porque la cámara con la que se va a ensamblar es una cámara de 35. Estas cámaras tienen obviamente los lentes intercambiables, o sea, son lentes que se va a cambiar la óptica. Y básicamente, usualmente estas cámaras vienen con un lente que se denominaría el lente normal. Cuando uno compra una cámara, usualmente ese es el lente con la que vienen. Y ese lente es el normal porque se asemeja mucho al espectro de visión del ojo humano. Como cuando uno está frente a un paisaje, frente a algo, el espectro, la angulación es muy parecida a este objetivo. Por eso se denomina popularmente como el normal, que en términos de milímetros se conoce también como el lente de 50 milímetros. Estas cámaras, ¿qué ventajas tienen? Son cámaras muy fáciles de llevar, son cámaras muy ligeras, cámaras que se asemejarían y casi reemplazan a los apasionados en este campo al celular. Yo hace mucho tiempo no uso el celular para tomar fotos porque encuentro que mi gran pasión es la fotografía analógica. Entonces esta cámara casi que es un celular un poco más ancho. De ahí pasaríamos a un tamaño aún mayor de negativo, que serían las cámaras de formato medio. Cámaras de formato medio, entonces estaríamos hablando de unas cámaras un poco más grandes, un poco más aparatosas. Ya no se mira por este visor como usualmente se hace en las de 35, sino que ya tiene un visor tradicionalmente acá. Hay accesorios adicionales que también podría asemejarse como a esto, pero usualmente vienen así. Estas cámaras ya uno no la compraría como una película de 35 milímetros porque no corresponde a ella, sino que ya pasaría uno a películas de formato medio, que estamos hablando de 120 milímetros. Estas cámaras de formato medio vienen de diferentes tamaños de negativo. El tamaño de 4x5 centímetros, el tamaño de 6x6 centímetros, o sea, es un negativo cuadrado, el tamaño de 6x7 y 6x9. La película tiene una dimensión y de acuerdo al formato que se tenga en la cámara va a dar la cantidad de fotogramas. Por ejemplo, la cámara de 6x6 daría una cantidad de 12 imágenes en el rollo. Si uno hace las fotografías en una cámara de 6x7, como se le está robando un poquitico de espacio a ese fragmento de película, entonces te daría una cantidad de 8 o 9 fotografías, no estoy muy seguro. Y en las cámaras de 6x9 darían alrededor de 7 imágenes en el rollo final. Estas cámaras a veces son un poco complicadas para el principiante,
porque cuando uno se asoma por acá, está viendo todo al revés. Yo estoy viendo todo distinto, o sea, si el personaje está para allá y yo lo quiero seguir, es muy fácil confundirme con este tipo de visores. En la de 35 es muy fácil, si yo quiero mirar para allá, todo lo veo al revés, como está viendo el ojo humano. Acá el cerebro se pega una confundida tremenda porque todo lo va a ver en sentido inverso. Pero es cuestión de práctica. Al principio uno se enloquece, puede hasta llegar a marear, uno pierde el sentido del nivel y todo el cuento, pero como les digo, es cuestión de tiempo y de irle cogiendo amor y irle cogiendo confianza a la cámara. Igualmente que las cámaras de 35, estas cámaras también tienen lentes intercambiables y la película también tiene un respaldo que es quitable. Tiene esa ventaja en donde uno puede manejar diferentes respaldos de película para tener en un momento determinado un respaldo cargado con película en color, otro respaldo en película en blanco y negro y otro respaldo en película en diapositiva, por ejemplo. Entonces simplemente yo le pongo acá y dentro de la cámara está la película que acabo de mencionar, la cámara con la que quiero disparar. De ahí ya pasaríamos a cámaras de gran formato, que serían estas cámaras, que arrancaría con la cámara de 4x5 pulgadas. Son cámaras que tienen exactamente lo mismo que una cámara de 35. Tienen un objetivo que es intercambiable, yo lo puedo bajar muy fácilmente. Tiene una parte donde se pone la película, exactamente es eso. Tiene un chasis que les voy a mostrar en este tamaño, que es de la cámara que sigue, pero este es el portanegativo donde se metería acá, es el equivalente a poner la película o acá, o en el caso de 35 ponerla acá, es lo mismo. ¿Qué se empieza a complicar? Que estas cámaras obligatoriamente tienen que tener un trípode. Casi obligatoriamente tienes que trabajar con trípode porque es imposible trabajarla en la mano. Son cámaras que los estandartes, que es el nombre que recibe la parte de adelante y la parte de atrás, son escualizables. The Roman, the Lowrider, the Terminator, and for those who walk on the wild side. Estas cámaras yo puedo girarlas, puedo subir el estandarte, puedo bajarlo, puedo desplazarlas y son muy óptimas para la fotografía arquitectónica, para fotografías donde uno quiera engañar los problemas de perspectiva, de fuga indeseables. Con esta cámara se solucionan todo ese tipo de cuestiones. Tiene una física básica para manejarla, porque eso tiene unas formas muy técnicas y científicamente explicables, donde la inclinación hace el enfoque, hace el desenfoque, hace la profundidad de campo más exitosa o no. Estas cámaras obedecen a una película que, como la cámara misma lo dice, igual que en la de 35, igual que en la de formato medio, estas cámaras tienen una película que se denominaría la película 4x5. Recuerden que estamos hablando en pulgadas. Oiga, eso es ilegal. Continuando con las cámaras de gran formato, pasaríamos a lo que sería el papá de esta. Es una cámara que se denomina cámaras de 8x10 pulgadas, el equivalente a un tamaño de película de respaldo de 20x25. La información que se va a plasmar queda en ese tamaño, es un negativo así de grande. Entonces aquí cabe explicar un poco que mientras más grande sea el negativo, mayor grado de nitidez en la imagen, porque la información se va a repartir en todo esto. En la de 35 milímetros se va a repartir la información en un tamaño mucho más pequeño. Obvio que esta cámara es mucho más engorrosa, mucho más complicada en cuanto a volumetría, en cuanto a peso, que esta y que esta. Un buen ejercicio es cuando uno ya trabaja con esta y hace algún proyecto en las cámaras de gran formato, ya pasar a esto ahí sí es pasar a un celular. Es una cámara completamente versátil. Cuando uno está muy acostumbrado a estas cámaras, y es muy bueno hacer el ejercicio,
si se tiene la posibilidad de trabajar un tiempo en estas cámaras, porque la que veíamos ya uno muy grande, muy engorrosa, como la de 6x6, que es la que yo uso, también se vuelve un juguetico, se vuelve una cosa muy manual, pero hay que tener el equivalente. Siguiendo con el ejemplo de los carros, el que maneje una tractomula, luego pasar a un Twingo, a un Renault, un Mazda, es un juguete para él. Entonces ese ejercicio es bastante bueno hacerlo, explorar todos los niveles, todos los rangos de imagen. Estas cámaras usualmente se han asociado como cámaras antiguas, como las cámaras viejas. Estas cámaras fueron utilizadas por los fotógrafos de moda más importantes de la década de los 50, de los 60. Estas cámaras tradicionalmente es la imagen que uno ve de un personaje cuando se tapa con un trapo negro. ¿Listo, amiguita? Vamos a ver. Ese. Ahora sí. Ah, caray. Nunca pensé que la Popis fuera tan cachetona. Porque estas cámaras se le oscurece esta parte para uno poder ver lo que está viendo. Al igual que en esta se ve al revés. El personaje igual que en la de 4x5, uno está viendo un personaje, si lo estás viendo así, en el formato se va a ver al revés completamente, patas para arriba. Tiene otro gran problema, estas dos cámaras, que cuando yo cuadro la imagen, yo compongo la imagen por medio del trapo, tengo que enfocar con una lupa, cuadro todas las variables, ya cierro el lente, entonces ya no puedo ver qué está al frente. Y hay un fragmento de tiempo en el que yo ya tengo la película cargada acá, como se puede ver acá, que hay una película ya montada. Entonces hay un fragmento de tiempo en el que yo tengo que levantar esta parte, meter el portanegativos a la cámara, quitar el portanegativos, el portaplacas, y ahí se está quedando la película expuesta, pero como yo tenía el lente cerrado inicialmente, yo no estoy viendo absolutamente nada. Entonces yo casi que monitoreo con un cable disparador, con este cable disparador yo monitoreo al personaje y hago los últimos ajustes, pero yo no puedo estar viendo exactamente lo que el lente está viendo. Tiene sus dificultades, pero es como salir a pescar en alta mar. Cuando se pega un buen pez en una cámara de estas, es una felicidad absoluta. Este blog que vamos a seguir haciendo, este canal de información, no nos vamos a concentrar mucho en esta parte técnica, que la parte técnica, a mi manera de ver, es muy aburridora. Hay que saberla un poco, hay que entenderla un poco, pero no nos vamos a detener ahí. La fotografía no es técnica, la fotografía es imagen, es conceptualización. De eso es que de ahora en adelante nos vamos a empezar a enfocar en este blog, en hablar de cómo componer, cómo conceptualizar una idea, cómo hacer un portafolio, la filosofía de la imagen, hablar de la parte emocional, cuándo una fotografía es buena, cuándo una fotografía no es buena, por qué pasa esto, hablar de las arbitrariedades que hay en la estética, de tantas normas que nos han metido en la cabeza en composición. A eso es que nos vamos a dedicar, pero en estos primeros conversatorios vamos a hablar básicamente de esto. Muy posiblemente en el segundo vamos a hablar de las ópticas, qué diferencia hay de trabajar con gran angulares, anormales o a teleobjetivos, tipos de película, marcas de película, todo ese tipo de cosas que simplemente son factores que ya están muy dominados por la industria y simplemente son preferencias, pero vamos a hablar un poco de ellas. Cabe anotar que por desgracia todos los amantes a la fotografía analógica ya no tenemos el privilegio de ir a un almacén a comprar equipos nuevos, equipos que salían en la caja como hacíamos algunos años atrás. Ya nos toca acomodarnos al mercado de los usados que queda, al mercado de las buenas cámaras o las malas cámaras que hay por ahí a la venta. Entonces hay que tener algunos conceptos para la compra. Eso no importa, siempre piensen que esto y esto es lo mismo. Son objetos mecánicos que dejan pasar luz de un espacio a otro. Dios te acompañe, Alex.
pare de contar. No hay por qué obsesionarnos por la parte técnica, hay que obsesionarnos y aprender e investigar de lo que se va a hacer con estos aparatos. ¿Listo? Entonces hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Los esperaría en un próximo programa para que hablemos sobre la importancia de los lentes, qué tipo de lentes, y con algunos ejemplos de fotógrafos que se han casado en la historia de su carrera a unos u a otros objetivos. Entonces nos vemos en la próxima y muchas gracias.